Antes de comenzar con la trama, quiero mostrarte algunas referencias mostradas en esta película, las cuales pude detectar y que utilizaré para catalogar los 9 capítulos en los que dividí esta historia. En número 1, está el virus alienígena que se mostró en la revista The Economist durante la pandemia del 2020. En el número 2, está la película de la sustancia maldita de 1985, en la que nos muestran cómo utilizan nuestras fábricas de alimentos para esparcir la infección. En el número 3, está la serie de invasión extraterrestre del 2009, donde vemos cómo pueden observarnos mediante un sistema de vigilancia oculto en nuestros cuerpos. En el número 4, volvemos a la película de la sustancia maldita de 1985, donde le prenden fuego a la forma de vida que estaba en el producto que consumimos. En el 5, está la película llamada El terror llama a su puerta de 1986, en donde la pareja y en especial la mujer, es la que porta un lanzallamas para quemar a los parásitos que salían de los cuerpos de los poseídos. En el número 6, vamos con la película de la invasión de los ultracuerpos de 1978, en donde uno de los protagonistas principales es capturado por los parásitos invasores para después delatar a sus amigos. En el número 7, está la película de Omicron de 1963, en donde se muestra cómo la invasión llega hasta los altos cargos de los mandatarios de la Tierra. En el número 8, está la película de Armagedón de 1998, en donde se iguala el plan para destruir el meteorito que impactará con la Tierra. Y para el número 9, volvemos con la película de Armagedón, en donde igualan las tomas sobre cómo festeja la humanidad por haberse salvado del meteorito. Una vez expuestas estas referencias, ahora sí comenzamos con la trama. La historia empieza en una noche en la cual, un astrónomo es alertado por una anomalía detectada en el cielo, y al mirar por el telescopio ve que del objeto sale una segunda anomalía la cual ve caer en el horizonte. Este objeto destruye parte del techo de la casa donde viven nuestros dos protagonistas. Después, el científico llega al lugar del impacto y es atacado por el contenido que salió del fragmento. Antes de que amanezca, se muestra un flashback sobre cómo Lucas y Porky fueron salvados y protegidos por el granjero Juan, el cual al momento de partir, les deja todo y les pide que se apoyen para que puedan cuidar el hogar donde viven. Sin embargo, su inmadurez e irresponsabilidad los está llevando a punto de perder la casa debido a que las condiciones físicas la están haciendo inevitable. La situación empeora al llegar la casera, ya que ve el agujero en el techo y ésta les amenaza con una clausura si no realiza las reparaciones requeridas. Al ver que no cuentan con dinero suficiente, se disponen a trabajar para poder juntarlo, pero debido a sus locuras estos son despedidos en todos lados y fracasan al obtener el dinero. Mientras van a reflexionar a un restaurante, se encuentran con Petunia, la cual llama demasiado la atención de Porky, y una vez se presentan, ella les muestra el trabajo que realiza en la fábrica de chicles para después proponerle que soliciten empleo en la fábrica. Ambos se presentan y son puestos a prueba logrando terminar su primer turno de trabajo. Después, Porky se separa de Lucas para ir a buscar a Petunia y logra tener una buena conexión con ella. Mientras tanto Lucas descubre al astrónomo dentro de la fábrica y lo sigue al ver que lleva una sustancia similar a la que apareció en su tejado. El hombre vierte el material en el tanque de suministro, y Lucas se da cuenta de lo que hizo al ver que la maleta que llevaba está vacía. Al seguir la ruta de escape del científico, Lucas termina llegando al techo logrando alcanzar a ver algunas luces extrañas en el cielo, y una vez desaparecen estas, escucha por la radio que se trataba de un platillo volador. El científico es transportado a una nave extraterrestre y reporta al ser alienígena que su plan está puesto en marcha. Una vez que los camiones son cargados y los chicles llegan a los puntos de venta, Lucas intenta avisarle a Porky sobre lo que vio, pero este no le deja explicarle ya que necesitan el trabajo y no quiere que provoque que los corran por ocasionar problemas. Lucas trata de no pensar en lo que vio, pero la realidad es inevitable y confirma que el chicle está tomando control sobre las personas que lo consumen. El alien se preocupa que Lucas haya descubierto la verdad, pero al ver que las personas no creen en las palabras de Lucas, decide no hacer nada contra él.
Lucas interrumpe el evento público de lanzamiento del nuevo chicle, y se equivoca delante de todos al intentar demostrar que los organizadores del evento están infectados, así que después, este es encarcelado por haber ocasionado disturbios. Porky saca de la cárcel a Lucas usando el dinero que estaban ahorrando para pagar el techo, y para convencerlo de que sus ideas sobre el chicle están equivocadas, Porky compra uno y se dispone a probarlo delante de él. Mientras Lucas forcejea con él para impedir que lo mastique, Petunia choca con ellos y después Lucas le pide ayuda a ella para examinar la muestra del chicle. Ya estando en su laboratorio, los tres observan la reacción del chicle al ser masticado. Igualmente, en la nave extraterrestre detectan que un chicle está siendo manipulado por algo no vivo, y al ver en la pantalla que el pato le demostró a más personas que lo que decía era cierto, el alien decide activar la transformación del chicle para que ataque y elimine a los tres. Al enfrentarse a la criatura, Lucas es capturado, mientras Porky y Petunia logran encontrar una forma de derrotarla usando un lanzallamas y una reacción química, y después de haber visto los restos que quedaron deducen que la criatura no es de este mundo. Al intentar salir de la casa, se dan cuenta que la infección se esparció por las calles quedando rodeados. Porky se preocupa y también entristece, ya que la promesa de cuidar su hogar que le hicieron al granjero Juan ahora quedó destruida, pero después de que Lucas los motiva, deciden enfrentarse a la invasión y por fortuna, encuentran una reacción química de huevo podrido que les provoca que expulsen la comida, la cual planean reproducir y utilizarla en las personas en forma de gas, para que después de que expulsen el chicle puedan eliminarlo con la ayuda de un lanzallamas. Porky se percata que Lucas podría echar a perder su plan debido a sus locuras, así que lo engaña haciéndole creer que se acabaron los huevos y que ahora necesitan que se quede para que él los produzca. Petunia y Porky salen y enfrentan a las personas parasitadas, logrando que varias personas expulsen los chicles. Esto hace que las alarmas se disparen en la nave extraterrestre, y al revisar las pantallas el alien se entera de cómo están siendo destruidos los chicles por Porky y Petunia. Y a pesar de que activa un ataque dirigido a ambos, ellos logran defenderse y purgar a todos los enviados. Al ver los resultados, Petunia y Porky se sienten más atraídos ya que sienten que hacen un buen equipo. Pero en ese momento Lucas llega habiendo dejado el laboratorio hecho un desastre, y al disponerse a pelear, ocasiona un desastroso ataque que deja desarmados a Petunia y a Porky. Al estar indefensos quedan rodeados y no les queda otra opción que salir huyendo, teniendo que subir a la azotea de un edificio, pero esto no impide que sean alcanzados. Lucas derriba una antena de telecomunicaciones y cruza al otro edificio, pero al caer la antena le pide a Porky que salte y que confíe en él. Porky no confía en Lucas, pero al verse acorralados Petunia lo empuja y llega al otro edificio. Después, Petunia salta pero es atrapada en pleno vuelo ocasionando que Porky se arrepienta de haber dudado saltar. Debido a esto Petunia es controlada y la usan para liderar la captura de Lucas y Porky. Poco después ambos se refugian en su casa pero esta no logra contener el ataque, y mientras que intentan formar una barricada, Porky alcanza a resguardar el retrato del granjero que los cuidó. Sus esfuerzos son inútiles y cuando son elevados hasta el techo, Petunia los captura al mismo tiempo que observan cómo la casa que anhelaban poder reparar es destruida, pero su tristeza es interrumpida ya que la nave extraterrestre aparece y son transportados a ella. Al verse sin salida, Porky y Lucas discuten y se dicen cosas hirientes, pero el alien se harta de escucharlos y los encarcela para que observen cómo se lleva a cabo su plan. Mientras tanto Lucas y Porky siguen molestos por la discusión que tuvieron. El alien ve en los monitores que la etapa de masticación está completa, así que activa la fase 2 para el control de la Tierra, la cual consiste en hacer que las personas produzcan unas burbujas que se elevarán y se fusionarán para formar una cubierta que encapsula el planeta. Mientras el alien celebra, Lucas y Porky se sienten impotentes al ver que el planeta está en manos del invasor. Ambos se consuelan y reconcilian, logrando causar un cortocircuito en la jaula debido a sus lágrimas. En consecuencia, ambos caen arrastrando una rueda de metal, con la cual ocasionan un choque que hace que Lucas golpee al científico y expulse el parásito,
al igual que Porky choca con Petunia y ésta logra separarse del chicle que la controlaba. Al estar frente a los controles de la nave, logran tomar el control de ella y la usan para reventar la burbuja que rodeaba la Tierra y la hacen explotar, de modo que los restos caen esparcidos en todas partes del planeta. Lucas, Porky y Petunia celebran mostrándose vencedores frente al invasor, pero este les revela el gran secreto de su plan, el cual consistía en salvar a la Tierra de la destrucción ya que un asteroide impactará con ella. Mientras se enteran, el asteroide aparece y todos se dan cuenta de la amenaza haciendo que entren en pánico. El alien les muestra un simulador en el que se ve como la burbuja hubiera rebotado el asteroide, pero ahora que ya no está, no hay nada que la proteja. Además confiesa que la razón por la que quiere salvar a la Tierra es para seguir disfrutando de un alimento que producimos el cual es el té de boba. El científico trata de idear un plan para hacer estallar el asteroide desde el interior, pero al ver que no tienen explosivos el alien y el científico discuten. Porky recuerda a Petunia su chicle explosivo, e informan a todos que el plan de hacer estallar el asteroide sí puede ser posible. En los medios de comunicación informan sobre su plan, pero son ridiculizados al no creer que lo puedan llevar a cabo. Los tres se preparan y con ayuda de la nave son transportados al asteroide. Una vez que llegan al núcleo, Petunia lo rocía con chicle, y Porky coloca unos dientes de cuerda que masticarán el chicle para activarlo, pero una vez salen del núcleo observan cómo los dientes caen volteados. Al ver esto el alien entra en pánico, pero Porky se le ocurre la idea de usar a Lucas, y esto hace que todos los espectadores pierdan las esperanzas ya que no confían en Lucas. Porky hace que Lucas entre al núcleo, y le pide que se aloque para ocasionar derrumbes de cristales que ayuden a masticar el chicle explosivo. Lucas logra ocasionar el derrumbe y activar el chicle, así que se apresuran a salir, pero Lucas queda atrapado en una roca y no puede alcanzar a los demás. Porky se da cuenta un poco tarde, pero toma la decisión de regresar por Lucas. Petunia avisa al científico que los dos se quedaron atrás, pero el científico le muestra que no tienen tiempo, así que deciden retirarse y alejarse del meteorito. Porky y Lucas recuerdan las palabras del granjero que los cuidó y terminan abrazándose. En ese momento, el asteroide estalla antes de impactar la Tierra, y mientras celebran en todas partes del mundo en la nave extraterrestre, Petunia entristece al dar por muertos a ambos. La nave aterriza en la Tierra y es bien recibida por los humanos dándoles muestras de agradecimiento. Para festejar con el alien la gran mayoría usan el té de boba, pero de repente, todos se sorprenden al ver que algo está cayendo del cielo. Se trata de un fragmento del meteorito en el cual se encuentran pegados Lucas y Porky, los cuales al ver que están vivos, todos se alegran y de la emoción Petunia le da un beso a Porky. Un niño se acerca al fragmento y al probar el chicle, muestra una reacción que hace que Petunia se interese en probarlo también, y de esta manera, logra encontrar el ingrediente que le faltaba para crear el sabor perfecto. Lucas, Porky y Petunia salen en los periódicos y son considerados como héroes, sin embargo tienen que ver cómo su casa quedó destruida quedando solo escombros. Pero al estar en el terreno se les aparece el granjero dándoles un mensaje, y debido a esto, Porky descubre que en el retrato que salvó estaba oculta una póliza de seguro para la casa de $5 millones. Ambos se alegran y se despiden del granjero, y con el dinero construyen una casa mucho mejor, dejando boquiabierta a la casera que los había amenazado con correrlos, ya que no puede creer la forma en que les cambió la vida ahora. Y así es como termina esta historia. Me despido y nos vemos en próximos videos. No olvides suscribirte para seguir apoyando este canal.